Vamos con nuestro primer invitado, don Rolando, Felipe Chatman, ministro de Economía y Finanzas, para hablar un poco del tema inicialmente de la Caja de Seguro Social. Y creo, primero, los buenos días, don Felipe, el agradecimiento por darnos la oportunidad de platicar con usted. La pregunta cajonera, ¿satisfecho de lo que se aprobó en la Asamblea Nacional y, a juicio suyo, comparativamente hablando, con lo que salió del Ejecutivo, qué tiempo de vida le da usted a esta reforma o al Seguro Social con esta reforma? Bienvenido, gracias, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Álvaro, buenos días Rolando, muy buenos días a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación para poder compartir algunas reflexiones. Pregunta clave. Yo me siento tranquilo. Yo siento la tranquilidad que a uno le da, no como ministro de Estado, sino como ciudadano, de haber asumido la responsabilidad con los costos personales que eso conlleva, de presentar una propuesta que yo sé, estoy muy consciente, impopular, compleja, difícil de entender, altamente criticada al punto tal de que ya estamos entrando en el territorio de ataques personalísimos, no una discusión de fondo de ideas, sino de descalificar a las personas cuando ya nos quedamos sin un debate de altura sobre el contenido. Mundo ideal hubiese sido para mí, por supuesto, que se hubiese aprobado unas reglas de jubilación o pensión como propusimos. El otro panorama hubiese sido que no se aprobara ningún tipo de reforma y que se permitiera el colapso del sistema de beneficios definidos. Es decir, algunas personas no lo dicen, pero es evidente que estaban de acuerdo en que se les hace de pagar a los actuales jubilados y pensionados con un objetivo ulterior, un objetivo político que por más de 30 años no se ha logrado alcanzar en las urnas. Es decir, los resultados en las urnas han sido fracciones del 1%, del 2%, del 3%. Y así lo dicen, lo comentan en los debates. Es más, yo estuve en un debate al inicio, no un debate, en conversaciones al inicio de este proceso, donde uno de los primeros argumentos es, en esta mesa, como decimos, de muy pocas personas, se tenía que discutir el modelo económico del país. Con lo cual, yo inmediatamente comenté, yo estoy en desacuerdo, porque ninguno de nosotros aquí tiene el mandato para discutir eso. Eso lo deciden los ciudadanos. Y si creemos en democracia, eso lo deciden los ciudadanos cuando van a las elecciones generales y votan por sus representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo. Allí es donde se deciden las políticas públicas, incluyendo la política económica, lo que mal llaman un modelo económico. Entonces, entre esos dos escenarios, probablemente el mundo ideal y el mundo tal vez, o una situación supremamente lamentable para el país, hemos, creo yo, que alcanzado algo un poco mejor que un punto medio. Y yo le diría que es el arte de lo posible en una democracia. Como me comentaba alguien, me preguntaba alguien, hombre, nosotros hemos seguido su trayectoria toda una vida trabajando en el sector privado, donde, a diferencia de muchos de esos que protestan, yo sí he tenido que pagar planillas. Yo he dejado de llevar ingresos a mi casa para cumplir con todas mis obligaciones, con todos mis proveedores, sin acogerme a ninguna moratoria, por ejemplo en pandemia, sin haber despedido absolutamente a nadie, habiendo que todos estos trabajadores en planilla pagaran, uno pagase poniendo dinero del bolsillo, las contribuciones a la seguridad social al día, nunca estando moroso con las obligaciones de trabajadores por los cuales uno paga la planilla, con la angustia de no saber si íbamos a tener ingresos para poder pagar la planilla.
Ninguno de esos que protesta jamás ha tenido esa angustia. Nunca han tenido que arriesgar ni su capital, ni su pellejo, ni el bienestar de su familia, porque tenían asegurado un ingreso del sector público en la universidad, de fuentes sindicales, etcétera, de la cual yo nunca gocé, dicho sea de paso. Y muchos de los que hemos estado trabajando en esto tampoco gozamos de esa seguridad y de ese beneficio. Entonces, me decían, ¿y por qué no se logró lo que usted quería? Porque esa es la democracia. Caso contrario, fuera un totalitarismo. Y no se logró exactamente lo que yo hubiese deseado, pero lo acepto, porque ese es el proceso democrático. Si toda decisión que se toma en un país con las imperfecciones que tiene la democracia, que es el menos malo de los sistemas políticos que conocemos, con todas sus debilidades, si cada vez que se adoptasen decisiones, legislaciones con las cuales uno no está plenamente de acuerdo, vamos a la calle y decir, vamos a incendiar el país, porque a mí no se me escuchó y no se tomó la decisión que yo quiero, eso no es democracia. Eso se llama totalitarismo, eso se llama dictadura. Es decir, ¿cuál es nuestro modelo? Como el otro día me criticaban porque yo decía, bueno, ¿cuál es su modelo de pensiones al cual aspiraría Panamá, que fue la inspiración, digamos, intelectual de este modelo? Suecia, y me criticaban, mira, qué insulto, ¿cómo está hablando de Suecia? No, yo estoy buscando referentes. Yo quisiera que nuestro país algún día se parezca más a Suecia, versus la propuesta que hay en la calle hoy en día, que quieren que nos parezcamos más a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Panameños, eso es lo que le están diciendo. Es decir, en vez de una propuesta más parecida a los países más exitosos de Europa o de América Latina, por ejemplo, como el Uruguay, lo que te dicen, no, lo que queremos es que llevarte a ti a una vida como la que hay en Venezuela, como la que hay en Nicaragua. En Nicaragua recientemente leí un artículo, seguramente Rolando también, que estaba en El País, donde esta joven madre se va de vacaciones a la Florida inclusive a comprar algunos productos que dedica para un pequeño negocio que tiene en Nicaragua, cuando recibe un correo electrónico 2 días antes de Avianca y le dice, perdón, pero usted no puede abordar el avión de vuelta a Managua porque hemos recibido comunicación de su gobierno de que usted no puede retornar al país. La mujer se le vino la vida al piso. 2 hijos pequeños que quedan huérfanos en Nicaragua. Y le empezaron a preguntar por qué ocurrió eso. Bueno, porque en el 2018, cuando hubo una protesta, sí salí a protestar en contra de la dictadura. Después cogí miedo de ello y guardé silencio, pero la pusieron en una lista. Y ahora quedó desterrada. No puede regresar a su país para cuidar a sus hijos. Clase media alta, clase media baja, clase alta, clase baja alta económicamente hablando. Hacia allá es donde nos quieren llevar. Aquí no está en discusión la seguridad social, porque cuando entramos a discutir de fondo el problema, por ejemplo, hablemos del problema demográfico. ¿Qué significa eso? Mi madre creció en un hogar de 7 hermanos. Yo crecí en un hogar de 5 hermanos. Mis hijas han crecido en un hogar de 2 hermanas. Y eso es muy típico en la inmensa mayoría de todas las familias panameñas, en América Latina, en Europa, en casi todo el mundo con raras excepciones. Un hijo por familia, es decir, de 2 a 1, sabemos que eso va decreciendo la población. Caso de Japón también. Que el modelo de eso que te hablan solidario, entre comillas, que te mienten, porque lo que significa es que depende de que que las familias sigan siendo grandes y que por cada trabajador hayan, como inició, y que fue, tengo que reconocer, una visión genial, en los 40, 30 cotizantes por cada beneficiario. Pero ese matemático brillante, que no era economista, eran actuarios, esos matemáticos brillantes no preveían que 80 años después, en vez de 30 cotizantes por trabajador, iba a haber 2, iba a haber 1 y después iba a haber menos de 1.
Los matemáticos ahora que proponen lo contrario están desafiando la gravedad de la aritmética simple y nos dicen, no importa que haya 0.5 trabajadores por cada beneficiario, el sistema se mantiene. Eso es mentira. Por amor a Dios, hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. ¿Y qué más solidario? Esa es la otra palabra, solidario. ¿Qué más solidario que un sistema donde todos los contribuyentes tenemos que hacer un gigantesco aporte que inicia en 966 millones de balboas o dólares al año para complementar la insuficiencia que hay para pagar las jubilaciones, que garantiza el pago de las pensiones de los actuales jubilados? Ojo, que muchos de ellos están protestando, que de otra forma no cobrarían. Fíjate, ahí entramos a la definición de la locura que definía Albert Einstein. ¿Cómo es pretender resultados distintos haciendo lo mismo? ¿O es el mundo casi que irracional? Es decir, voy a protestar porque me van a pagar mi jubilación. ¿Quién entiende eso? Y en el esquema que tenemos, se le garantiza a los actuales que de otra forma no cobrarían su jubilación en un mundo disciplinado, que obviamente no iba a ocurrir en Panamá. Se pagó ya un subsidio en el mes de febrero de 91 millones y lo que se quiere es efectivamente un aporte moderado a lo largo del tiempo para construir esas reservas a lo largo del tiempo, versus tener que enfrentar en un momento dado, tener que pagar 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares al año, que es lo que proponen quienes están adversando esta legislación. Proponen que no haya eventualmente prácticamente cero dinero para pagar un maestro, para pagar un centro de salud, para pagar un médico, para pagar medicamentos. Hablemos con la verdad. Entonces, en falta de argumentos, que entiendan, ¿qué salen a decir? Que Álvaro, Rolando y Felipe son ladrones, que se van a robar. No sé si te diste cuenta, Rolando y Álvaro, el otro día yo iba hacia una entrevista en TVN y me topo con una manifestación de este grupo y tenía un cartel. Y bajé la velocidad y casi que me paro delante del cartel. Fíjense, el cartel decía, se robarán, leo textualmente, recuerdo textualmente, 200.000 millones de dólares. ¿Cuántos son los depósitos totales que hay de panameños y extranjeros en este país, en el sistema bancario? 3 veces menos de eso. Felipe, suma la totalidad de los fondos que tiene el sector público, el Estado panameño, más los privados. No llegamos a ese dinero. Eso es más de 2 veces el tamaño de la economía nacional de este país. Ese dinero no existe. Así están mintiendo. Ministro. Con cara dura. ¿Y cuánto, perdón, Álvaro, y cuánto dura, me dijiste? Sí, porque ayer Dino Mon hablaba de que se salva el IBM por 6 años. Y hay quienes dicen que se está pateando la pelota para el próximo gobierno. Como yo le decía, Dino, esos son los riesgos de esas entrevistas donde no estamos hablando como estamos hablando nosotros tres ahora, donde puedo desarrollar por escrito. Dino, yo sí lo entendí perfectamente porque tengo la ventaja de haber estado analizando el tema. Dino lo que dijo se refirió a los 6 años porque en 6 años se tiene que presentar el análisis que manda la ley. No es que dura 6 años. Realmente, si no se aumenta la edad, ahora que no se está aumentando, y si más adelante, en 6, 7 u 8 años, o en los años que sean, no se toca la edad, desafiando la gravedad del crecimiento de la población, el modelo, tal cual quedó, puede durar dependiendo obviamente de muchos factores, del clima, de la estabilidad, que no hayan guerras mundiales, la economía mundial, que no haya una depresión, una recesión, etcétera. Todos los factores que no controlamos. Puede durar, yo creo que en el peor de los casos, 32 a 35 años y en el mejor de los casos, tal vez como 40 años. No es indefinido. La propuesta que presentamos no tenía fecha de cumpleaños. Ahí sí le podíamos garantizar, Álvaro, Rolando y yo, ven a nuestros hijos a los ojos y decirle, usted no paga la cuenta. Sus hijos no pagan la cuenta. Así de sencillo. Ahora sí les están diciendo, si no se toca la edad de jubilación, sí le estamos, tal vez nuestros hijos no lo paguen, pero sus hijos sí lo van a pagar. Eso se lo garantizo y se lo escribo y se lo firmo donde usted quiera. Y me lo puede pegar en la lápida
cuando yo muera y busque qué dijo él, efectivamente nos anticipó que si no hacíamos esto íbamos a tener que pagar la cuenta y nos iba a costar 30-40% del presupuesto nacional del Estado. Y se lo pongo por escrito y por favor me lo pega en mi lápida para que vea que así será. ¿De dónde van a salir esos 960 millones de dólares que están contemplados en la ley en un país como el nuestro, con el déficit que tenemos en estos momentos, señor Chapman? Y le doy luego la palabra a Rolando, que tiene preguntas. Mira, tiene que salir del presupuesto general del Estado. Tenemos un presupuesto de 30.000 millones de dólares, o sea que estás hablando de 2 y tantos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Se tendrá que hacer una reasignación de recursos importantes, un replanteamiento. Ya no es un problema de flujo de caja, como sí lo fue en el mes de febrero. Al fusionarse los programas, los subprogramas, ya hay suficiente dinero líquido para pagar las pensiones. Los 966 es para ir construyendo los ahorros necesarios para cuando entre en aprietos de flujo de caja en N número de años. ¿Qué significa eso? Que esos 966 se pueden aportar, por ejemplo, en el mes de diciembre, cuando se recibe un cheque de 2.400 millones de dólares del Canal de Panamá, se pueden tomar los 966 y aportar directamente a la Caja de Seguro Social. Sí, tendrá que hacerse un replanteamiento de los presupuestos de aquí en adelante y una reasignación mucho más disciplinada de los recursos. Álvaro, mundo ideal hubiese sido no tener que aportar eso. Si esto se hubiera atendido en el año 2010, 2012, 15, 17, 18, 19 o 22, si se hubiera hecho en el 2011, hubiéramos tenido que aportar 0. Si se hubiera hecho en el 2021, probablemente entre 9 y 6 hubiéramos tenido que aportar 500 millones. Si se hubiera hecho en el 2016, hubiésemos podido tener que aportar 250 millones. Es decir, la oportunidad de no tener que aportar se perdió hace más de 10 años. 3 gobiernos consecutivos. Todos los que estaban sentados en esas juntas directivas de la Caja de Seguro Social, Álvaro, Rolando, investiguen qué personas, nombre y apellido, quiénes estuvieron en la junta directiva de la Caja de Seguro Social por esos últimos 15 años. Quienes tenían una voz cantante, quienes tenían... yo jamás he estado en esa junta directiva, jamás he tenido ni remotamente influencia en ello. Si yo hubiera tenido la responsabilidad de estar ahí, yo digo, o esto se revisa o yo renuncio. Y decir, sinvergüenza de estar sentado ahí y cobrar dieta. O sea que aquí hablamos descalificando a la gente y solamente vemos lo que ellos dicen es la paja en el ojo ajeno sin mirar el árbol que tienen en el ojo, ¿no? Eso es, hablemos con la verdad. Yo sin ninguna duda lo que dice usted es verdad. Ha habido incluso, he escuchado a exdirectores de la Caja de Seguro Social, me refiero a los de la Junta Directiva, diciendo la fuerte influencia que han tenido los políticos sobre las decisiones tanto de la directiva como de la Dirección General de la Caja de Seguro Social. Y los sindicatos. Y la innumerable cantidad de sindicatos y asociaciones que tiene esta institución, que hace muy difícil, es fácil entrar, salir es otra historia. Perdón, Rolando, los sindicatos destructivos, porque hay sindicatos constructivos, hay sindicatos valiosísimos que quieren lo mejor para este país y creen en la democracia. Otros no, otros son antidemocráticos y quieren otra cosa, ¿no? Y sé perfectamente de quién está hablando. Y es una lástima porque tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, y lo que hacen pues es, no importa qué decisión se tomara, yo creo que ellos tenían la intención de ir a las calles. O sea, eso es, yo no tengo ninguna... Es más, yo creo que si le aceptan la propuesta, ellos mismos se vuelven en contra de su propia propuesta para ir a las calles. Así mismo es. Así mismo es. O sea, yo en eso estoy muy claro. Y a diferencia de muchos, yo estoy consciente de que la expectativa de vida del panameño ha cambiado muchísimo.
desde el momento en que se creó la institución y en donde estamos. Aparte de eso, hemos tenido una innumerable cantidad de problemas con la Caja de Seguro Social y tengo algunos cuestionamientos que yo creo que valdría la pena analizar, porque yo creo que esto aliviaría un poco el tema de la presión que tienen los jubilados sobre lo que reciben de la Caja de Seguro Social. Por ejemplo, a mí me gustaría saber en esta ley qué se ha hecho para mejorar las prestaciones que reciben los jubilados. Usted sabe, señor Chapman, que hay muchos jubilados que destinan el 80 o el 90% de su jubilación a la compra de medicinas y atenciones fuera de la Caja de Seguro Social, porque la Caja no está en capacidad de recibirlos con la premura que muchos de ellos necesitan. Así que las citas salen para 6, 7 meses después, pero ellos necesitan una atención, por lo menos en las próximas 2 semanas, después de que un médico les haya solicitado alguna prueba de laboratorio, alguna terapia, lo que sea. Entonces yo creo que mucha de la presión que tienen los jubilados en este momento es el tema ese de las medicinas y las prestaciones médicas. Además del problema, lo fácil que es que después que uno presenta la solicitud de jubilación, le caen a uno todas las financieras. Y hay muchos que caen, pues, porque sus emolumentos son pequeños. Entonces yo creo que ¿qué podemos hacer para mejorar, para aliviar esa presión? Porque si bien el programa de invalidez, vejez y muerte era la prioridad, era la oportunidad, o por lo menos debería haber una ventana de oportunidad para mejorar ese aspecto de la institución, que es muy deficiente, muy deficiente. 100% de acuerdo. Yo lo hubiera podido haber dicho mejor. Esta es una situación, es un problema y una solución centrado en la gente. En la gente. Y ha habido pésima comunicación. Y me lo evidencias con tus contundentes palabras. Y cuando digo centrado en el ser humano, empieza por las atenciones más básicas de humanismo, de empatía con los seres humanos. Es decir, cada vez yo veía cerca en San Francisco, cada vez que yo pasaba por mi ruta al trabajo, por ejemplo, por la policlínica que está al lado del Parque Omar, donde también al amanecer, antes del amanecer, hacía ejercicios por ahí, yo veía 5 de la mañana, colas de gente esperando, y yo decía, esto realmente es inhumano. Esto realmente es inhumano. Y años, eso no es de ahora. Yo tengo que estar yendo a ese parque los últimos 30 años y ese problema ha sido perenne, de siempre. Angustioso, supremamente angustioso, y todos conocemos incontables historias de terror, que incluyen desde citas, cirugías, procedimientos, medicamentos, exámenes. La bola pica y se extiende, lo cual, primero que evidencia una incapacidad manifiesta de administrar una organización y una institución. Es decir, hemos tenido pésimos administradores, porque lo que estamos hablando es de administrar, es poder organizar para que efectivamente hayan procesos operativos o flujos para que usted tenga su cita a tiempo, para que no tenga que madrugar, para que pueda tener su cirugía, para que pueda obtener los medicamentos. Simplemente la incompetencia de comprar medicamentos. No se trata de un tema de recursos, es comprar oportunamente. Es tener un sistema de saber cuándo se te va a acabar X o Y medicamento para comprarlo con suficiente antelación y no que caer en la urgencia que se me acabó y tengo que salir a correr a comprarlo y no lo consigo y el fabricante me dice no tengo suficiente, espera tanto tiempo. Eso es un 8-bill.
Si esa fuese su empresa, Rolando, probablemente usted hubiera despedido al gerente general hace tiempo. Mucho tiempo atrás. Hace tiempo atrás. Eso realmente es imperdonable desde un punto de vista administrativo y se va a atender. Eso es una de las prioridades de esto. Uno de los elementos que introducía, por ejemplo, fíjate, curioso, lo que llaman los superpoderes del administrador o del director que tengo. En este proceso yo soy un estudiante de por vida. Lo que yo no sabía me puse a estudiar y aprender. Que incluye la parte de pensiones es un modelo matemático, no es económico, es matemático basado en lo que algunos dirán actuario. ¿Qué es actuario? Es la ciencia, por ejemplo, de los riesgos y las matemáticas de los seguros. Es lo que necesita el modelo matemático para un seguro de vida, un seguro de automóvil, un seguro de salud. De ahí viene el concepto. Y las pensiones, por supuesto. Eso es una carrera en sí, altamente compleja y técnica. Entonces, en términos de medicamentos, los famosos superpoderes que cuando yo lo vi, lo decían, empecé a indagar. Eso surge, fíjense, de gremios de pacientes de enfermedades crónicas, enfermedades raras y otra descripción que tienen. Que el argumento de ellos es que muchos de estos medicamentos, que estas personas, a diferencia de nosotros, probablemente padecemos de alguna dolencia y bueno, pues la pasamos mal. El Niágara en bicicleta cuando hay el medicamento. Estos otros se mueren. Literalmente se mueren. Y se requiere, como ocurre en otros países, nada inventado para Panamá, que el administrador tenga un grado de maniobra y de flexibilidad, que es una parte minoritaria de los volúmenes de compra hoy en día, para poder solucionar expeditamente ante situaciones de riesgo de vida. Así me explicaron ellos. ¿Es verdad, no es verdad? Tengo que reconocer que no sé, pero yo tengo que creer que lo que me están diciendo estas personas, estos pacientes, lo tomo de buena fe, de buena forma. No se les eliminó la totalidad, pero se les quitó muchísimo de eso. Obviamente, cuando se planteó, sintieron que, bueno, finalmente, algo que venían peleando por 40 años se les cumplió. Se les quitó, creo yo que con mezquindad. Porque siempre puedes tener pesos y contrapesos para asegurarte que no se cometan abusos. Como en ¿qué hacen los bancos? ¿Qué hacen las empresas? Tienes pesos y contrapesos y controles para que si el administrador es Rolando, Álvaro, Felipe, no hagan trampas. Y tienes que pasar por todo un proceso de pesos y contrapesos. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Pero bueno, esa parte es angustiosa que se perdió. Pensiones. Se introduce ajustar las pensiones o jubilaciones al costo de la vida. Yo le diría, bueno, eso puede ser la cláusula Don Eladio, que justificadamente iba todo el tiempo a la calle a protestar porque no se ajustaban las pensiones al costo de la vida. Yo veía y decía, este señor tiene toda la razón, siempre que lo veía en televisión, y nadie le para bola. Decía, eso es un capricho. No. Cuando yo iba al colegio, Javier, en los años 70 y 80, mi merienda me daban 25 centavos al día. Ayer, en un chinito, mi esposa me pide que le compre una soda y costaba $1.10. Bueno, aparte de que ahí efectivamente la encontré bien cara, porque en otros lugares la compra bastante más barato. $1.10. Y yo con 25 centavos compraba una soda, una empanada, un mafá y me quedaba vuelto. Hoy no te compran nada. Eso es el costo de la vida a lo largo del tiempo y tienes que ajustar. Indexar. Los 25 centavos hoy en día, yo no sé si fuese $2, no he hecho el cálculo. Pero si hubiese tenido que ajustar, obviamente yo no sabía estas finanzas en aquel entonces, a mí me dieron 25 centavos por 10 años. Nunca lo peleé en la casa para que me lo aumentaran, de haber sabido. Sí, es lo mismo que cuando uno compra casa. Yo compré mi casa hace, no sé, 30 años, una cosa así, y costaba una cantidad que ahora es 3 veces las nuevas, que es la misma casa, pero cuesta 3 veces más. Entonces no podemos mi primer carro, pagado por mí, esa cosa que nunca olvida cuando a uno le dolió buco, fue un Toyota Corolla
en el año de 1990. Me costó algo así como 9.700, o sea, una cosa que ese número se me quedó grabado. ¿Qué carro puedo comprar por menos de $10,000 hoy? Si tengo suerte, la moto. Ministro, ese es el costo, ese es el valor del dinero en el tiempo entonces a los jubilados se le ajusta eso. Yo creo que eso es un triunfo gigantesco. Gigantesco. Entonces, ¿y por qué quieres que te quiten eso? No entiendo. ¿Por qué quien está supuesto a defenderte eso te dice vamos a quitártelo porque antes no estaba? Deroguemos eso y quedémonos como estábamos antes y vamos a quitarte la indexación. Eso es inhumano, por amor a Dios. Hablemos con la verdad. Ministro, hay Y preocupación. uno legisla para cuando no está aquí. Es decir, yo vengo de la Escuela de Pensamiento Democrática, que yo legislo para cuando Felipe esté muerto. Ministro, Pensando en las siguientes generaciones. hay preocupación de un sector importante de la población panameña en torno a la tasa de reemplazo. Nosotros escuchábamos, yo escuchaba y lo presenté aquí en el noticiero la semana pasada a un diputado de Vamos, explicar o con una gráfica, una fórmula donde decía que una persona que gana $600 toda la vida, cosa que no es así, se va a jubilar con esta ley con $750. Yo eso no lo entendí. Yo quisiera que usted le explique a la población panameña esto de la tasa de reemplazo en buen panameño, en tipo maestro de kinder, para que la gente, el pueblo panameño, todos podamos entender cómo nos vamos o con cuánto nos vamos a poder jubilar después de cuántos años de trabajo. Sí, buenísimo. Mira, eso es falso. Es falso, es imposible en matemáticas. Y el que logra eso en inversiones, por favor que me ayude. Yo he pasado toda una vida invirtiendo, ganando y perdiendo dinero y realizando inversiones toda mi vida. Y jamás, digo, y si yo logro tener un ingreso de 1,000 y con mis ahorros jubilarme con más de 1,000, yo creo que sería el inversionista más extraordinario del mundo que nunca ha habido en la historia. Ni Warren Buffett logra eso, que es uno de los inversionistas más afamados del mundo. Así que eso es falso. Ahora bien, si yo cotizaba por 1,000 o los 600 que mencionas, los 1,000, que me voy a jubilar con 300, también es falso. Es falso hacia el alza y hacia la baja. Te vas a jubilar con por lo menos 600 balboas, que es el 60%, que es lo que es hoy en día. O sea que se está mintiendo en ambos. Hablemosle con la verdad. Entonces, el mundo no es binario, no va a ser ni a la baja ni al alza, salvo los más jóvenes que sí van a tener oportunidad, que en vez de 600, si ganas 1,000, probablemente si cotizaste por más años, sí es probable que en vez de 600 te jubiles con 650, con 700, no vas a llegar a los 1,000. Y hagamos números sencillitos. Alguien que cotizó toda una vida, toda la vida laboral, empezó en 4,000, de ahí 5,000, le fue muy bien, 6,000, y terminó en 10,000 por toda una vida y cotizó un montonón de plata. Inclusive si te entregan todo ese dinero y le dices, págate una anualidad hasta el día que te mueras, no vas a cobrar la totalidad de tu último ingreso, vas a cobrar un monto menor. Y eso es aquí, en el mundo, en la Luna, en Marte, eso es matemáticas simples. Es decir, y si compras una anualidad desde la empresa inclusive más generosa del mundo, que te va a pagar lo equivalente, una anualidad que ponte que no te comas el capital, te va a pagar 4 o 5% al año, tendrías que haber ahorrado un montón de plata en exceso, haberte ganado la lotería varias veces para tener una jubilación más alta. O sea que estamos mintiendo. Entonces, y lo peor ahora, y miren las redes, cuánto me han insultado a mí personalmente. Se han metido además con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con mis hermanos, acusando, mintiendo. Hey, yo tengo que hacer eso. Bienvenido al club. Tengo que aceptar eso por poder mirar a un joven en la calle a los ojos y decirle,
tú no pagas la cuenta. Ok, ese es el costo personal que yo voy a pagar. Pues eso es una maleantería y una sinvergüenzura. Es decir, como no tengo argumentos, yo te voy a insultar a ti. Fíjate, y es más, hay códigos que ni la mafia línea, que ni la mafia cruza. Que se meten con tu esposa, con tus hijos, que lo han aguantado con hidalguía. Por el panameño que nos está escuchando. Lo han aguantado y lo seguirán aguantando y ahí yo me quito el sombrero de mi agradecimiento eterno ante ellos. O sea que hablemos con la verdad. Este fin de semana yo estaba en el interior y fui a poner gasolina y en la estación de gasolina se me acerca el pistero, en un sitio donde yo lo conozco, un Felipe, me dice, yo sé la respuesta que usted me va a dar, pero yo quiero una validación. Y me fue por la misma línea de lo que decía Álvaro, pero al revés. Me dicen que voy a recibir menos, que esto y el otro. Y el hombre tiene más o menos la misma edad que yo. Yo le digo, mire Luis, para usted y para mí, que estábamos en el sistema de beneficio definido, no cambia absolutamente nada. Nada. Queda idéntico. Entonces, ¿y por qué me dicen que a mí me está cambiando? Porque le están mintiendo. Yo sabía y se lo dijo el que viene y me lo dice. Y en el momento que yo le digo, empieza a insultar a la gente que dice otra cosa. Entonces digo, ¿por qué Luis? ¿Por qué dice eso? Porque se quedan sin argumentos. Entonces lo empieza a insultar a usted y a otros. Y le digo, a ese señor yo lo conozco de toda una vida. Y lo que tú estás diciendo no es cierto de él. Yo lo vi crecer. Usted me está echando cuento de que, no, entonces le cambian la historia. Cuando te topas con alguien que te conoce de toda una vida. Yo sé de dónde viene él. A él le regalaron educación, sí, pero la supo utilizar. Y se apalancó en esa de la mejor educación a la cual él pudo acceder, que sí, soy en efecto beneficiario de que mis padres me dieron la oportunidad de estudiar y la aproveché. Yo soy producto de la educación. Y sí, me regalaron una educación extraordinaria y estaré eternamente agradecido. Y eso me permitió una carrera de 35 años satisfactoria. ¿Cuántos años tengo que trabajar para retirarme con el 60%, señor Chapman? Bueno, no me acuerdo el monto exacto, pero sí, tienes que trabajar, tienes que cotizar, lo mismo que cotizabas antes, no me acuerdo el número exacto ahora mismo. Sí, lo mismo de antes, eso sí no ha cambiado. Y si cotizas, y fíjense, otra cosa interesantísima, si no te alcanza para la jubilación, viene la parte solidaria de todos nosotros los contribuyentes, donde le cubrimos la diferencia por medio de los impuestos. Más solidario que eso que hay. Y la reserva que tiene hoy el seguro, que creo que supera los 10.000, ¿es 10.000? No. ¿Cuánto? No llega a 10.000, llega como a 7.000 y tantos millones y descansa primordialmente en el subsistema mixto. Eso no se va a usar al fusionarse queda una reserva de ese tamaño para el programa único. Ahora la ley permite que ese dinero se use, señor Chapman. Sí, claro, ya a lo que voy, por supuesto, porque ya queda un solo programa, o sea que ya hay suficiente. A ver, fusionados los programas, primero que hay ya un flujo de caja positivo, o sea que no se tiene que inmediatamente consumir los ahorros para pagar las pensiones. Y con el aporte del Estado, que aumenta el flujo de caja por ingresos, entonces menos se tiene que consumir el flujo de caja y se permite ir construyendo ahorros a lo largo del tiempo. Ahora bien, si en N número de años hacia adelante no se ajusta la edad, eventualmente sí empiezas a consumir los ahorros. ¿Por qué? Porque ese subsistema mixto no tiene jubilados todavía. En la medida que esa población empieza a envejecer, que entran a ser beneficiarios, eventualmente el flujo de caja, igual como pasó en el otro programa, se empieza a ser insuficiente. Entonces tienes que empezar a consumir los ahorros, que también siguen creciendo a lo largo del tiempo por el rendimiento que obtienen, un concepto que le llaman el poder del interés compuesto. Entonces, ¿cuándo calcula usted que vamos a volver a entrar en este debate a raíz de que no se tocó el tema de la edad de jubilación? Porque para aumentar la edad de jubilación tenemos que ir a la Asamblea nuevamente. Sí, bueno, según la ley el debate obligatoriamente tiene que ocurrir en 6 años. Ya la ley lo manda clarísimo.
¿Cuál va a ser el resultado de eso? La decisión, no sé. No hay cosa más difícil que adivinar o predecir el futuro. Pero es obligante. Pero si no ocurre nada en comentar. 6 años, ¿cuándo volvemos a vivir una situación como el 24 que hace crisis? Puede ser como en 35 años, en promedio 30 o 40 años. Yo no voy hasta aquí, para eso ese problema le va a tocar a otro. Yo tengo la tranquilidad que cuando me vaya a mi lecho de muerte, yo sí tuve la valentía de proponer algo impopular que me han insultado, criticado, algunos grupos. Ojo, pero doy otro ejemplo. Yo he estado en fiestas populares donde yo camino solito por la calle siendo ministro. Nadie me ha agredido. La gente se me acerca y me conversa, me hacen preguntas, me dice, no se canse, no ceda ante los insultos. Y cuando uno mira eso y mira esa belleza del panameño, tú dices, vale la pena. Señor Chapman, quería preguntarle lo siguiente. Hace unos días, la agencia de calificación Fitch dio una opinión sobre el tema de la Caja de Seguro Social, calificándola de insuficiente, porque traslada el peso del programa de vejez, invalidez y muerte al gobierno con aportes significativos. Entonces, ellos decían, por ejemplo, que hay que mejorar o reducir el déficit fiscal, lo cual nos lleva nuevamente a un tema político, un tema que los panameños hemos estado viendo. Sin ir más lejos, hoy estaba leyendo en la prensa un reportaje en el que se ha solicitado una investigación por el uso de dineros para el pago de suplentes en la Asamblea Nacional, a pesar de que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe el pago a suplentes. Entonces, tenemos en muchas ocasiones algo de lo que nos hemos quejado muchísimo, presupuestos que responden a política, y no la política buena, sino la mala, el clientelismo, y esto tiene repercusiones porque ahora esta agencia de calificación está diciendo que esta situación puede aún empeorar la calificación, es decir, puede bajar aún más la calificación de riesgo. Y nuestros políticos parece que no entienden que esto tiene consecuencias en nuestro crédito, en nuestro buen nombre y en las obras que hace el gobierno, porque siempre piden más y más y más, pero hacen todo lo contrario para abaratar justamente que esas obras lleguen a sus electores. Sí, porque no se le pagó al suplente, Felipe, se le está pagando a el suplente, pero como funcionario de la asamblea. O encontraron una rendija para colarse a través de esa figura, porque el fallo de la Corte dice que los suplentes no tienen salario, pero de todas maneras están cobrando. Y es mucho dinero y muchos suplentes, 47 aproximadamente. Adelante. Mira, voy a empezar por confesar algo aquí. Acabo de presentar mi declaración de renta y yo sabía que el golpe venía duro, pero no estaba consciente que sería tan duro. Este año, que fue mitad, yo estoy recibiendo ingresos menos de la mitad de lo que en promedio, porque yo no recibía obviamente un ingreso fijo. Al ser empresario el ingreso variaba, pero inclusive 40% menos en el peor año que tuve en los últimos 10 años. Ex la pandemia, que fue un año terrible donde mis ingresos sí se fueron al piso. Yo pasé 8 o 9 meses sin ver $1. Gracias a Dios sí tenía, soy muy disciplinado en ese sentido y venía construyendo ahorros, a veces exageradamente o paranoicamente, para el día que pudiera venir una situación muy dura. Llegó ese día. Gracias a Dios tenía esos ahorros que me permitió proteger a mi familia. Bueno, no yo, mi esposa y yo, que ha trabajado también durísimo por 30 y tantos años. El otro año el golpe va a ser, mis ingresos van a caer 60%.
Y yo sabía que venía con esto. Una de las decisiones muy difíciles que tomamos en familia era eso. ¿Estábamos dispuestos a tomar ese corte de ingresos? Sí. Sí. Porque yo soy de la filosofía de que he tenido una vida muy buena esos últimos 30 años. El país me ha permitido prosperar y crecer. Y llega un momento dado en la vida donde a uno le toca dar de vuelta, a pesar de todos los insultos y todas las cosas que te digan. Y voy todo esto para que ustedes vean las cosas que vienen con este cargo, Rolando. Y no es solamente, es injusto decir que son los políticos, porque los políticos que están en la Asamblea son un reflejo de la sociedad. No son elegidos en Marte, los eligen los ciudadanos y reflejan el sentir de sus comunidades. Y de sus comunidades diversas, desde el más pobre hasta el más rico. Y en este mundo llamado Panamá, no es solo los políticos que ellos, así como la seguridad social, muchos se opusieron a ella porque piensan que es impopular y que no le gana aplausos. Es un reflejo de la sociedad, una sociedad que no le gusta pagar impuestos, bueno, a nadie le gusta, que no tiene el compromiso de pagar impuestos, que quiere beneficios del Estado, más gastos. Y esto es personas naturales y empresarios micro, pequeño, mediano y grande. O sea, esto es un reflejo de toda la sociedad. Y toda esa sociedad, ¿qué quiere? Yo quiero pagar menos impuestos, pero quiero que el gobierno gaste más. Y fíjense eso, sin saber de dónde sale la plata. Porque no quiero pagar más impuestos, o no quiero pagar impuestos. Y dicho sea de paso, yo he pagado mi impuesto a tiempo desde el día que recibí mi primer cheque como empleado hasta mi último ingreso como empresario, y me molesta sobremanera la gente que no lo paga y que además reclama. Eso yo lo encuentro ofensivo. Y tenemos entonces el ciudadano que quiere desde el jamón hasta el subsidio, hasta el incentivo. Nos encanta decir, porque vamos a hacer tal actividad de restaurante, Álvaro o Rolando de medios, o otra actividad que a usted le guste, decir, la famosa, vamos a incentivarlo. Para mí, como cuando me dicen eso, casi que me insultaran. ¿Qué es incentivarlo? Que el resto de los panameños nos metamos la mano en el bolsillo para pagárselo a usted. Y aquí no hay subsidio más permanente que un subsidio temporal. Las presiones que les habla tienen cuando yo tengo que revisar un subsidio, cuando tengo que revisar un incentivo, una exención. No se imaginan la cantidad de locuras que yo recibo. Además, hay algunos que me dicen, porque fíjate que el incentivo de Álvaro no funciona, pero el de Rolando sí, porque fíjate el multiplicador económico. Yo le digo, un momentito, Rolando, ¿usted me va a hablar a mí del impacto económico? Yo he hecho todo eso en mi vida. Mi pregunta a usted es, ¿cómo lo vamos a pagar? No me convenza de que si eso produce empleo o actividad económica. Eso yo lo sé. Pero ¿cómo lo vamos a pagar si la gente que usted conoce, en vez de pagar 15% de ingresos sobre el tamaño de la economía, prefiere pagar 7 o 6? O cuando en Costa Rica se paga 20, o cuando en Brasil se paga 25, sobre la totalidad del tamaño de la economía. Entonces, fíjense las incongruencias. Entonces, voy a la Asamblea con una propuesta de presupuesto de 26.000 millones y salgo con un presupuesto de 30.000 millones. Yo no sé a cuántos ministros de economía le pasa eso en el mundo. Usualmente te lo recortan cuando vas a un congreso. Aquí ocurre lo contrario. Sí, lo contrario. Pero esos diputados, siendo justos, responden a los electores. Y eso es lo que el ciudadano quiere. Desde el más humilde hasta el más encumbrado. Entonces, histórico. Es histórico porque siguen el ejemplo de sus diputados.
Aquí usted recordará una sesión en la Comisión de Presupuestos en la que participaba una diputada y se le escapó en el micrófono y el director de la Caja de Seguro Social pues completó la frase. Entonces es un ejemplo. Sí. Cuando van a las elecciones es la cosa más normal del mundo que se aparezcan con regalitos y con cosas que en el fondo es una compra de voto, cosa que yo he criticado muchísimo con el Tribunal Electoral porque pareciera que al Tribunal Electoral estas cosas no le importan. Y comprar votos es la forma más ilegítima que tiene la democracia para llegar al poder. Entonces, ahora los ciudadanos han descubierto que sus votos no solamente tienen un peso o un valor, sino que además se lo dan monetariamente. Dicen, bueno, si usted quiere mi voto, usted tiene que darme algo a cambio. Entonces, Así mismo es. O yo caminé con usted. Así es. Esa es la típica Clásica, en Panamá, la ¿no? clásica. Y esa yo creo que viene de hace 100 años. Y es inaudito que se vayan al Ministerio de la Presidencia o se vayan al presidente. Presidente, yo lo acompañé. Sí. Tengo 30 personas que trabajaron conmigo. Yo necesito que esas personas sean nombradas en el gobierno. Así Haciendo mismo. que eso no tiene Está ningún... clarito. Y eso es un problema que yo creo que viene desde el nacimiento de la República. Bueno, o sea, y te lo reclaman como un derecho adquirido. así es. Entonces, obviamente esto genera un mercado porque la gente que trabaja con un futuro diputado está esperando que ser nombrado. Es que esto no es gratis. Así es. Por eso yo no estoy yo nunca he tenido la osadía de postularme a un cargo de elección. Me decía, voy a quedar detrás de la ambulancia porque yo no le voy a prometer a nadie lo que no puedo entregar ni cumplir. Simplemente no puedo dormir con eso. Y eso no es popular ni me gana votos. Como decía una vez un conocido que tiene este pensamiento muy parecido a mí, que fue candidato a presidente en Colombia. Y yo le pregunto, Rolando, ¿y cómo te fue en aquellas elecciones? La verdad que no recuerdo, fue hace tiempo. Y dice, Felipe, perdí por pocos votos. ¿De verdad quedaste tan cerca? Dice, no. Perdí porque saqué pocos votos. A mí me pasaría lo mismo si salgo y digo lo que pienso. Bueno, gracias a Felipe Chatman por permitirnos conversar con usted en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Excelente Con mucho día. gusto. Gracias a usted por la invitación y tengan un excelente día. Vámonos.